Dios te bendiga en esta noche. Dios te bendiga en este día. Dios te bendiga en esta tarde. Cualquiera de estos tiempos que estés escuchando esta palabra no volverá atrás vacía. Es una palabra de bendición que ha sido diseñada en el cielo para ti. Y yo he querido que el Señor me utilice como instrumento para hacértela llegar. Y es una palabra de fe en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Hoy el Señor te dice, no tenga miedo, sino que tengamos fe. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano victoriosa. En estos últimos tiempos, nosotros los creyentes estamos viendo la batalla de la fe. Estamos viviendo en una batalla de la fe. Y para poder vencer, tenemos que vivir y actuar por fe. Hebreos 10:38 nos dice, mas el justo vivirá por fe. En esta batalla de la fe tenemos que vivir no por vista, sino por fe y por lo que nuestros ojos espirituales van a ver y Dios te va a dar la oportunidad de que puedas ver. Confiando en el Señor, no lo que mis ojos naturales puedan ver. Hermano, cuando recibimos una mala noticia, ¿cómo es que nosotros reaccionamos? Seamos sinceros. Tenemos más fe en una mentira que en una verdad. Por ejemplo, el médico y usted han visto el resultado de un laboratorio, una placa, un MRI, y se lo enseña. Los ojos naturales están viendo esos resultados reales de ese laboratorio. Pero en ese momento tenemos que decidir lo que es la fe por lo que ven los ojos o la fe que Dios ha puesto en su promesa. Vamos a creer lo que el médico te dice o lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos, hermanos, a creer la palabra. Vamos a reclamar las promesas de Dios. Y Dios puede utilizar los medios que quiera utilizar, pero confiemos primeramente en el Señor. Usted me dirá, qué fácil es decir eso, ¿verdad? No cuando te llega una noticia mala, porque no la estás pasando. Pero yo quiero decirte que yo pasé también por una noticia mala y momentos de dificultad. Y que viene terror y viene temor a la vida de nosotros. Brevemente te hablaré de mi testimonio cuando Dios me sanó mis riñones. Yo lo hablo en otros videos sobre este testimonio, pero brevemente quería, para los que no lo han escuchado, brevemente decirte. En un momento dado, mis 2 riñones colapsaron. Yo estuve en centro médico de emergencia, llegué para allá para ser tratado. Estaba hospitalizado, estuve sobre más de 10 días hospitalizado y estaba en el lugar donde me iban a dializar. Estaba un compañero cerca, al lado de mi cama, donde estaban dializando. Y la doctora llega a mí con unos resultados en la mano y me dicen, mira, hemos tratado todo, tus riñones no funcionan, ya no hay break, van a tener que dializarte. O sea, yo tuve paro renal, no en un riñón, sino los 2 riñones. Y yo, en ese momento, yo me rebelé y dije, no, doctora, yo tengo palabra y promesa de Dios conmigo. Dígame hasta mañana porque Dios me va a sanar. Mira, dije yo, dígame hasta mañana, hermano. Y ese mismo día Dios honró mi fe. Yo quiero confiar en la palabra del Señor, le dije. Y por la tarde viene, unas horas después, la doctora viene y me dice, algo ha pasado. Tus riñones han comenzado a funcionar porque yo no tenían con máquina, me estaban chequeando. Hermano, y eso lo hace Dios. Gloria a Dios que mis riñones fueron sanados y al día de hoy no he vuelto a tener ningún síntoma, ningún problema. Gloria al Señor. Por eso que tenemos que creerle lo que la palabra dice. En esta batalla de la fe, donde el miedo se está apoderando del mundo por diferentes formas, por diferentes circunstancias que vamos a ver más adelante, el Señor te dice, puesto los ojos en Dios, el autor y consumador de nuestra fe, que andemos por fe y no por vista. Hebreos 10:28 dice, mas el justo vivirá por fe. Viene a mi memoria 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17,
donde sucede algo que quiero aplicarlo a lo que estamos hablando en este día. Y el versículo 15 nos dice: cuando el profeta Eliseo era perseguido por un gran ejército, su criado vio la multitud y gritó desesperado: ¡Ah, Señor! ¿Qué haremos? Versículo 16 dice: y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 16, le repito: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El Señor te dice hoy que Él ha vencido, que nosotros somos más vencedores, por cuanto Él venció, nosotros vencimos. Nosotros tenemos que creer y confiar en el Señor, hermano. No tengas miedo, te dice el Señor hoy. Y el versículo 17 de este mismo capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 6, dice: te ruego, oh Jehová, está orando, ¿verdad?, al Señor, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos al criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de a caballo y de cajos de fuego alrededor de Eliseo. Hizo una oración el profeta para que abriera los ojos al criado, y el criado pudo ver lo que estaba allí, que eran más los que estaban con ellos que los que estaban con el ejército enemigo. Los ángeles del Señor venían a defenderlo y él pudo ver eso. Hermano, nosotros vivimos en un mundo espiritual que no vemos. Nosotros tenemos que confiar, y en esta batalla tenemos que confiar y tener fe en Dios. Hoy el Señor quiere que le miremos a Él y que le pongamos a Él todas nuestras situaciones. El Señor dice que en los momentos más oscuros, Él quiere que sepas que no tenemos que tener miedo, que no tenemos miedo ni que nos asustemos. Podemos estar seguros que nuestra ayuda viene del Señor, y que Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales y ver que los que están con nosotros son más de los que están con el hombre. Y más aún, que el Señor nos dice que Él no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, y Él nunca nos va a dejar. Hoy podemos no estar viendo nada alentador con todas las cosas que están pasando hace unos años, pero no escuchemos ni miremos esas palabras. Todo lo que estamos viendo alrededor, todo ha sido negativo. Empezamos en Puerto Rico con huracanes, el mundo ha empezado con pandemia, con terremotos, con guerras, amenaza de guerra mundial, amenaza de guerra nuclear. Pero hermano, miremos las promesas del Señor. No miremos los enemigos invisibles, sino a nuestro amigo, nuestros ángeles que el Señor ha puesto para que estén con nosotros. No veamos el ángel de la muerte, sino veamos al ángel de la vida. Y declaramos esta palabra del Salmo 118, versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Hermano, Jesús ya nos había advertido que en estos últimos tiempos veríamos cosas terribles y verían tiempos peligrosos. Y nos hablaba de que verían cosas terribles sobre la tierra. Como le dije, cosas como guerras, rumores de guerras, desastres naturales, ya bien sea por tormentas, huracanes, terremotos, plagas como las que estamos viendo hoy, como la pandemia y otras. Pero Jesús también dijo en Mateo 24:33, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y añade, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Según lo describe Lucas, capítulo 21 y versículo 28. Hermano, fe es actuar sobre la palabra. Eso es fe. Vamos a actuar por la palabra que Dios ha dado a nosotros. Y está ahí en la Escritura, es nuestro mapa espiritual. Palabras de promesas de Dios. Esos problemas del mundo son solo señal para que nosotros nos levantemos y veamos cumplir la palabra del Señor. Hermano, no permitamos que nuestros ojos naturales nos engañen, nos depriman y nos confundan. Pablo decía,
vivimos confiadamente en Él. Porque 2 Corintios 5:6 decía, porque por fe andamos y no por vista. Vuelvo, te digo, apliquemos esta palabra, vamos a andar por fe y no por la vista natural que podamos ver a nuestro alrededor. Este último tiempo será una batalla de fe, como le he dicho, y la fe nunca ha perdido una batalla, nunca ha perdido una batalla. Si vamos a Hebreos capítulo 11, donde vamos a ver los héroes de la fe, y ahí en la Biblia, Dios habla hoy, nos dice que tener fe es tener la confianza, tener la confianza en el Señor y estar seguro en Él, tener la plena confianza. Hebreos 11:1 dice, ¿qué es la fe? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a parafrasearte este versículo para que puedas entender lo que es fe. Veamos. Que no tiene explicación humana, algo que no es posible y no se ve. Eso es fe. Algo que no tiene explicación humana y algo que no es posible y no se ve. Eso es fe. Y vamos a ver algunos héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Moisés y el Mar Rojo, podemos empezar hablando sobre un héroe de la fe. Moisés veía que ante las circunstancias que venía, un enemigo detrás, montaña al lado izquierdo, al lado derecho, un mar de frente, Dios abrió una autopista para que pasaran en seco. Y Dios abre oportunidades cuando todo parece que no hay salida. Dios abre un camino, Dios abre una puerta. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice, yo soy la puerta. El Señor también está obrando en nosotros como héroes de fe en este mundo. En el versículo 5 podemos ver otro héroe de la fe. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, tenemos que agradar a Dios. Tenemos que tener fe para escuchar esa trompeta cuando está pronto a suceder. Y eso es lo que hizo Enoc, porque Enoc agradó a Dios, porque tenía fe en Dios. En el versículo 6 vemos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y Enoc tuvo fe. El versículo 7 nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Vuelvo otro héroe de la fe, donde dice, y por esa fe condenó al mundo. En otras palabras, cuando todos decidieron no creer lo que Dios decía, y él creyó, esa fe condenó al mundo. Y esa es la fe que nosotros vamos a establecer, a movernos en estos momentos de crisis mundial que está pasando. Crisis a nivel político, a nivel familiar, a nivel religioso, a nivel social. Crisis que estamos atravesando hoy. Nosotros tenemos que vivir por fe y luchar esa batalla de la fe. Hermano, yo quiero que tú en este día recuerde cuando Dios te sacó de esa gran crisis, de ese gran problema, cuando Dios hizo el milagro que nadie esperaba, cuando salvó a tu hijo, cuando te sanó de aquella enfermedad, cuando nos libró de aquel accidente, cuando nos vaticinaban malas noticias de nuestra economía, cuando te iban a quitar la casa y Dios hizo un milagro. No sé cuál fue el milagro que Dios hizo, pero no te olvides de eso. Recuerda lo que el Señor hizo, y si lo hizo una vez, Él lo hace de nuevo. Porque la fe lucha contra el miedo y siempre gana. Recuerda eso. Como cristianos y creyentes, nuestra fe es Dios peleando contra el miedo. De la misma manera que los glóbulos blancos luchan contra la infección en el cuerpo. Él destruye la infección y la causa no deseada de la enfermedad. Una definición de los glóbulos blancos podemos aplicarlo a nosotros ahora mismo. Los glóbulos blancos
nos dice, son una parte muy importante del sistema inmunológico. Su función es proteger el organismo, el cuerpo, de infecciones producidas por gérmenes. Son una especie de guerreros que flotan en tu sangre, esperando poder atacar a invasores, como los virus y las bacterias. Hermano, vamos a dramatizar esto de los glóbulos de la siguiente manera. Lo que ocurre cuando el miedo ataca y declaramos la palabra de Dios. La fe dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas yendo? Y la fe dice, voy a pelear por el creyente que está siendo amenazado por el miedo. Está clamando a Dios y mi misión es erradicar la fuente de su temor. Eso es lo que hace la fe. La fe en Dios, el Espíritu Santo con nosotros. Hermano, caminar en el temor del Señor es fe en acción. Nos libera del miedo al futuro, al fracaso y de todo miedo que nos atormenta. Su fe peleará contra todo miedo y ganará. Viene a mi memoria la historia de 3 jóvenes hebreos. Eso lo encontramos en Isaías 43, versículo 2. Un versículo que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el río, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este versículo debió ser una de las promesas que pudieron haber reclamado los 3 jóvenes hebreos cuando fueron echados en el horno de fuego. Ese versículo tuvo que mantenerlos firmes en adorar a Dios y no al hombre. ¿Por qué? Veamos lo que ellos dijeron en Daniel 3, versículos 17 al 18. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiendo. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a tus estatuas que has levantado. O sea, Dios prometió que si le invocamos, Él estará con nosotros cuando atravesemos por dificultades. Él camina con nosotros a través de la prueba. Él camina con nosotros como poderoso gigante, como aquel cuarto varón que se encontraba en el horno de fuego. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Juan 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened fe, que yo he vencido el mundo. Quiero cerrar este mensaje con estas palabras que se encuentran en el libro de Romanos capítulo 8. El versículo 37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos sigue amando. Versículos 38 y 39 de ese mismo capítulo 8 de Romanos dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, tenemos que confiar en la palabra del Señor. El enemigo viene a quitar esa palabra. El Señor te dice que confíe en Él. Confiemos en Él. Nunca seremos avergonzados. Hoy el Señor ha traído esta palabra para que confiemos en Él. Tanto así que le recuerdo el primer versículo donde comenzamos esta reflexión. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano victoriosa. Señor, en esta hora yo te pido por cada uno de los hermanos que están pasando por diferentes circunstancias. Los ha amenazado, Señor, diferentes terremotos, tormentas, huracanes, pandemias, guerras que están ahora mismo ocurriendo y guerras que están asomándose en el horizonte. Señor, vienen muchas malas noticias, pero el Evangelio tuyo es buena noticia. Aún en medio de todo eso, circunstancias, tenemos que aprender a confiar en ti. A confiar en ti como el capitán del barco que nos dirige hacia un lugar seguro. Señor, no permita que nos pase con los discípulos. Cuando vino la tormenta, ellos olvidaron que tú estabas con ellos. Ellos olvidaron la promesa que tú le dijiste que iban a pasar al otro lado. Y ellos olvidaron el poder
que tú tienes, Señor, para deshacer las obras del diablo y cumplir tus promesas. Te pido que a cada uno de ellos, Señor, tú les des paz, que ellos no tengan miedo, que confíen en ti, Señor, que esta palabra le haya sido de bendición para no volver atrás, que nada ni nadie los aparte del amor a ti. Señor, en esta batalla de fe, que aprendamos a tener confianza en ti y a caminar no por vista, sino por fe, en el nombre de Jesús.